Bienvenidos y bienvenidas. Hoy explicaremos los eventos narrados en el documental Cuando las montañas tiemblan, un testimonio de la lucha indígena durante el conflicto armado en Guatemala. Hablaremos sobre los protagonistas de esta historia, los actores sociales involucrados, las causas del conflicto y sus consecuencias. Para presentar al grupo, me gustaría mencionar a Emily y Daniela, Norma, Azucena, Rebeca Eunice, Damaris y Stephanie Ramas. Guatemala, un país de belleza natural, cultura milenaria y profunda resistencia, pero también un país marcado por el dolor del conflicto armado interno que duró 36 años, dejando miles de víctimas. Hoy, a través del documental Cuando las montañas tiemblan, exploraremos las causas, actores y consecuencias de esta guerra que aún deja cicatrices en la memoria colectiva. Para comprender esta historia, es fundamental identificar a los actores sociales que participaron en el conflicto. ¿Cuáles fueron los actores del conflicto? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Los protagonistas fueron principalmente los pueblos indígenas y campesinos, que luchaban por la justicia y acceso a la tierra. Un nombre clave es Rigoberta Menchú, quien denunció las atrocidades cometidas contra su pueblo. También encontramos a Jacobo Arbenz, el presidente que intentó llevar a cabo una reforma agraria y que fue derrocado en 1954. En el otro lado estaban los opositores, quienes defendían el sistema de explotación. Aquí encontramos al ejército de Guatemala, que llevó a cabo masacres, desapariciones forzadas y represión contra la población indígena. También estuvo el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio y otros militares que aplicaron tácticas de guerra sucia. Sin embargo, los protagonistas no estaban solos. Los ayudantes incluyeron a organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que denunciaron las violaciones de derechos humanos. La Iglesia Católica también jugó un papel clave con figuras como el obispo Juan Gerardi, asesinado tras documentar los crímenes del ejército. Consecuencias del conflicto armado en Guatemala. Miembro del sindicato u obrero que pusiera una queja desaparecía y aparecía muerto. Testimonio de Elías Barahona. Reunieron a 20 hombres en la plaza, los torturaron y luego los quemaron vivos. Testimonio de Rigoberta Menchú. Bloque 2. Causas del conflicto. El conflicto no surgió de la nada. Desde hace siglos, la tierra en Guatemala ha estado en manos de unas pocas familias ricas y empresas extranjeras. Más de 2.000 muertos y desaparecidos, comunidades indígenas masacradas, desplazamiento forzado de miles de familias, trauma generacional y violaciones a los derechos humanos, desigualdad económica y social que persiste hasta hoy. En 1952, el presidente Jacobo Arbenz intentó cambiar esto con la reforma agraria, expropiando tierras de la United Fruit Company para dárselas a los campesinos. Estados Unidos no lo vio con buenos ojos y con apoyo de la CIA, Central Intelligence Agency, organizó el golpe de Estado en 1954. Arbenz fue derrocado y el país quedó en manos de gobiernos militares. Desde entonces, la represión fue brutal. Sindicalistas, campesinos y estudiantes fueron perseguidos. Y en los años 60 surgieron guerrillas que buscaban justicia social. El ejército respondió con violencia. Más de 600 aldeas indígenas fueron arrasadas y miles de personas desaparecieron. Uno de los testimonios más impactantes es el de Rigoberta Menchú, que vio cómo su familia fue asesinada por el ejército. También tenemos el caso de Efraín Ríos Montt,
un dictador que aplicó la política de tierra arrasada, eliminando comunidades enteras. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch denunciaron estos crímenes. En la década de los 90, la presión internacional obligó al gobierno a negociar. El conflicto dejó más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, la mayoría eran indígenas. Muchas comunidades quedaron destruidas y la pobreza aumentó. Hasta hoy, las heridas del conflicto siguen abiertas. Pero hubo un paso hacia la justicia. En 1996 se firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra. Sin embargo, la impunidad sigue. Efraín Ríos Montt fue condenado por genocidio en 2013, pero su sentencia fue anulada días después. Guatemala aún enfrenta el reto de la memoria y la justicia. Recordar nuestra historia es el primer paso para que no se repita. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de construir un país más justo, donde nunca más se repitan las atrocidades de la guerra, porque un pueblo que recuerda es un pueblo que resiste.